Hola chicos, bueno, ahora encaramos ya la última parte de la teoría general de sistemas de partícula, que son los conceptos energéticos en un sistema. Van a ver que es bastante sencillo esta parte, ¿no? Sí, un poco extensa, pero es sencilla. Energía de un sistema de partículas. De vuelta tenemos un sistema de dos partículas con masas m1 y m2. Insisto que todo lo que yo explico para dos partículas se generaliza sin cambio para cualquier número de partículas. La partícula m1 se mueve a lo largo de una trayectoria c1 desde un punto A a un punto B. En el punto A se encontraba en el instante tiempo t inicial y en el punto B se encuentra en el instante tiempo t final. Al mismo tiempo, a través de una trayectoria c2, que es también arbitraria, se mueve una masa m2 que en el tiempo t inicial estaba en la posición A' y en el tiempo t final en la posición B' aquí indicada. Entonces acá está desglosado lo que expliqué recién. A es la posición de M1 en T0, A' es la posición de la masa M2 en T0, B es la posición de la masa 1 en T final y B' es la posición de la masa 2 en el instante tiempo T final. Entonces, se puede probar, chicos, que el cambio de energía cinética del sistema durante el intervalo de tiempo que va desde el instante T0 a T final viene dado por la siguiente ecuación. Yo no lo voy a probar porque no me interesa que ustedes se rompan la cabeza viendo las demostraciones. Quiero que entiendan nomás cómo se aplican las ecuaciones y qué me dicen. Dice lo siguiente: el trabajo de fuerzas exteriores más el trabajo de fuerzas internas, ya vamos a ver qué es cada cosa, es igual al cambio de energía cinética del sistema. Teorema fundamental que incluye todos los problemas energéticos en un sistema de partículas. Trabajo de fuerzas exteriores más trabajo de fuerza interna igual a cambio de energía cinética del sistema. Veamos qué es cada cosa. El trabajo de fuerzas exteriores es la suma, chicos, de todos los trabajos hechos por todas las fuerzas exteriores que actúan sobre todas las partículas. En este caso, las fuerzas exteriores son F1 y F2 sobre M1 y M2. Entonces el trabajo hecho por fuerzas exteriores será el trabajo hecho por la fuerza F1 más el trabajo hecho por la fuerza F2. ¿Cuál trabajo? Bueno, el trabajo que hace F1 mientras la partícula esta, M1, se mueve desde A hasta B, y el trabajo hecho por la fuerza F2 conforme la partícula M2 se mueve desde A' hasta B'. Es decir, conforme ambas partículas se mueven a lo largo del intervalo T0 a T final. ¿Sí? Entonces la suma de todos los trabajos hechos por todas las fuerzas exteriores, F1, F2, etc., durante el intervalo de tiempo T0, T final. Se suman los trabajos hechos por cada una de las fuerzas sobre cada una de las partículas y es el trabajo total de fuerzas exteriores. Bien. El trabajo de fuerzas internas, que es el otro término de mi ecuación, es, como se imaginarán, la suma de los trabajos hechos por cada una de las fuerzas internas sobre cada una de las partículas del sistema. Volvamos al dibujito. El trabajo de fuerza interna es el trabajo hecho por la fuerza interna F12 conforme la masa M2 se mueve de A' a B' y el trabajo F21 conforme la masa M1 se mueve desde A hasta B. ¿Sí? Entonces, suma de todos los trabajos hechos por toda la fuerza interna durante el intervalo de tiempo T0, T final. Es decir, trabajo de fuerza interna es trabajo hecho por la fuerza interna esta más el trabajo hecho por la fuerza interna esta de aquí. El trabajo de la fuerza interna tiene una particularidad cuando ustedes vayan y lean la teoría del Alonso y Fimm, que es que depende del desplazamiento relativo entre las partículas. Es decir, si no hubiese tal desplazamiento relativo en el cual las partículas se acercan o se alejan o se acercan, entonces el trabajo de la fuerza interna es igual a cero, que es lo que ocurre en los cuerpos rígidos. Lo que le está diciendo esto, chicos, es que para que haya trabajo de fuerza interna, no me interesa que sepan el porqué de esto, pero ocurre así, las partículas tienen que estar alejando o acercando relativamente una de otra. Si las dos partículas, por ejemplo, que pueden ser estos dos capuchones, se mueven juntos, sin alejarse ni acercarse, entonces el trabajo de fuerzas internas es cero. Ahora, si se alejan y se acercan mientras se mueven, sí hay trabajo de fuerzas internas, que en general es distinto de cero, y se calcula sumando los trabajos de cada una de las fuerzas internas sobre cada una de las partículas. ¿Sí? Eso es lo único que les estoy indicando ahí. Tampoco se hagan demasiado problema porque en la práctica eso no lo van a utilizar. Pero me interesaba que lo sepan para un hipotético examen final que puedan rendir y donde le toman este tipo de cosas así bien conceptual. La energía cinética del sistema, ya se imaginarán, es la suma de las energías cinéticas de cada partícula. Es un medio de m1 por la rapidez 1 al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la rapidez de las partículas 2 al cuadrado. Energía cinética del sistema respecto del laboratorio. ¿Por qué respecto al laboratorio?
porque las velocidades de 1 y B2 están medidas respecto al laboratorio, ¿sí? Recuerden que, y esto es pregunta de múltiples choice, como la energía cinética involucra rapideces, o sea, involucra los módulos de vectores de velocidad, y la velocidad depende del sistema de referencia, entonces la energía cinética depende del sistema de referencia también, ¿sí? Por lo tanto, siempre hay que indicar respecto de quién se calcula la energía cinética del sistema. En este caso, se la calcula respecto del laboratorio, y por lo tanto las rapideces que van para las partículas 1 y 2 son las rapideces medidas por el sistema de laboratorio. En general, el sistema de centro de masa va a medir rapideces distintas y eso me va a permitir calcular lo que se llama la energía cinética interna del sistema, que lo vamos a ver enseguida. Desde luego, entonces, el cambio de energía cinética del sistema no es más que la energía cinética del sistema al final, es decir, en el instante de tiempo t final, menos la energía cinética del sistema al inicio, es decir, en el tiempo t inicial. Entonces, desglosado todo eso, chicos, eso es lo que representa cada uno de los términos que aparecen en esta ecuación que vamos a utilizar acá. Ya van a ver, cuando utilicemos la parte práctica, es bastante fácil de utilizar esa ecuación, no es tan difícil como parece. Me interesa ahora que veamos y razonemos algunos casos particulares que tienen lugar en los sistemas de partículas. Veamos. Para enunciar este teorema, chicos, que está aquí, yo no supuse nada acerca de cómo son las fuerzas exteriores ni las fuerzas internas. Es decir, no me interesa si esas fuerzas exteriores y fuerzas internas son constantes o variables en el tiempo, y no me interesa si esas fuerzas exteriores e internas son conservativas o no conservativas. Esta ecuación vale siempre. Siempre la van a poder aplicar en la medida que estén estudiando el sistema respecto de un laboratorio inercial, ¿sí? Que es lo que nosotros generalmente tomamos. Acá lo vamos a poner sistema inercial, ¿sí? En la medida que sea el sistema inercial, entonces siempre esta ecuación va a ser válida, sin importar si las fuerzas exteriores e internas son variables o constantes, o son conservativas o no conservativas. Pero ahora veamos cuáles son las simplificaciones que vamos a obtener si ocurren ciertas particularidades. Por ejemplo, si las fuerzas internas son conservativas, este es el primer caso particular que vamos a ver. Entonces, si las fuerzas internas son conservativas, ustedes saben entonces, de acuerdo a lo que vimos para fuerzas conservativas, pueden volver a las clases de trabajo y energía si no recuerdan, que entonces va a existir la función de energía potencial, denominada energía potencial interna, y que la vamos a denotar energía potencial interna como está acá, tal que el trabajo hecho por fuerzas internas se puede calcular como el negativo del cambio de la energía potencial interna, es decir, la energía potencial interna al inicio menos la energía potencial interna al final. ¿Sí? Recuerden que el trabajo hecho por fuerzas conservativas es el negativo del cambio de la energía potencial. Ahora bien, me preguntarán, ¿qué es la energía potencial interna? La energía potencial interna, chicos, es la suma de las energías potenciales, ¿sí?, asociado a cada par interactuante. Es decir, la energía potencial interna tiene un término de energía potencial por cada par interactuante. Ya vamos a ver qué significa eso con un ejemplo directamente. Ahora es muy probable que no lo entiendan a qué se refiere esto, y están bien, no importa ahora, no me molesta que no lo entiendan, porque lo van a entender cuando yo haga la práctica, ¿sí? Pero de cualquier manera, insisto, la función de energía potencial interna es la suma de varias funciones de energías potenciales, donde cada energía potencial está asociada a un par interactuante. Lo vamos a ver más adelante. Así que no se hagan problema por ahora en entender qué significa esto exactamente. Lo vamos a ver directamente en ejercicios. Ahora bien, una aclaración más. ¿Qué quiere decir que tiene un término por cada par interactuante? Significa que si hay solo dos partículas, entonces la energía potencial interna tiene un solo término de energía potencial. Si hay dos partículas, va a haber dos términos de energía potencial. Si hay tres partículas, va a haber tres términos de energía potencial que van a constituir la energía potencial interna. ¿Sí? Simplemente eso. Entonces, chicos, el trabajo hecho por fuerzas exteriores se puede escribir como trabajo de fuerza exterior más trabajo de fuerza interna, pero como el trabajo de la fuerza interna es igual al negativo de la energía potencial interna, puedo reescribirlo de esta forma que aparece acá. O sea, reemplacé trabajo de fuerza interna por el negativo del cambio de energía potencial interna. Despejo de acá, es decir, paso esto sumando hacia la derecha y me quedará trabajo de fuerza exterior igual al cambio de energía cinética del sistema más el cambio de energía potencial interna. Y acá viene una nueva definición que se llama energía propia del sistema de partículas, ¿sí? La energía propia del sistema de partículas, chicos, se define como la energía cinética del sistema más la energía potencial interna. Y esta energía propia
depende, lo vamos a indicar, del sistema de referencia. ¿Por qué depende del sistema de referencia? Porque diferentes sistemas de referencia que se mueven con diferentes velocidades uno respecto de otro, entonces van a medir en general diferentes energías cinéticas del sistema. ¿Sí? La energía potencial interna, ya les puedo adelantar algo, es independiente del sistema de referencia. Pero la energía cinética del sistema no. ¿Sí? La energía del sistema no. Acá vamos a anotar esto. Son tips que yo le doy o anotaciones que pueden aparecer en un multiple choice, ¿sí? Para ver si ustedes han leído o no el libro. Entonces yo se las dejo ya anotadas para que las tengan presentes. La energía potencial interna es independiente del sistema de referencia. Pero la energía cinética del sistema, según vimos, no es independiente porque la energía cinética involucra rapideces. La rapidez depende de qué sistema esté midiendo esa rapidez. Entonces, en general, diferentes sistemas de referencia inerciales van a medir diferentes energías cinéticas del sistema y por lo tanto van a tener diferentes valores de energía propia. Entonces, la energía propia depende del sistema de referencia. ¿Sí, chicos? Ahora bien, esta es la energía propia, entonces el cambio de energía propia será el cambio de energía cinética del sistema más el cambio de energía potencial interna. Entonces, fíjense, el cambio de energía propia es este término que aparece acá, es decir, el segundo miembro de esta ecuación. Por lo tanto, podemos escribir el trabajo de fuerzas exteriores igual al cambio de energía propia. ¿Sí? Tenemos así que en un sistema de partículas, chicos, el cambio de energía propia es igual al trabajo total hecho por todas las fuerzas exteriores, porque el trabajo de fuerzas exteriores, acuérdense que era la suma de los trabajos hechos por todas las fuerzas exteriores. ¿Sí? ¿Y qué es lo importante o la importancia de ese teorema? Me está diciendo que si un sistema está aislado, de manera que no hay fuerzas exteriores que realicen trabajo, o bien el trabajo de fuerza exterior es directamente igual a cero, entonces la energía propia del sistema, chicos, se conserva. Es decir, si el trabajo de fuerza exterior es cero, entonces el cambio de energía propia, volvamos a nuestra ecuación, si este primer miembro de acá es cero, entonces el cambio de energía propia es cero, entonces quiere decir que la energía propia al inicio es igual a la energía propia al final. Un resultado importante es un corolario, ¿sí?, que se deduce del teorema anterior. Entonces, si el sistema está aislado, o sea, no actúa en fuerzas exteriores, o bien actúa en fuerzas exteriores, pero la suma de sus trabajos es cero, entonces la energía propia del sistema se conserva. Bien, veamos esto ahora, chicos. Otro caso particular. Recién habíamos visto qué pasaba si las fuerzas internas eran conservativas, pero no habíamos dicho nada acerca de las fuerzas exteriores. Entonces ahora yo me pregunto, ¿y qué pasa si simultáneamente se cumple que tanto las fuerzas internas como externas son conservativas? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir lo siguiente, va a ocurrir que entonces, como las fuerzas internas son conservativas, tal y como dijimos recién, entonces existe la energía potencial interna, tal que el trabajo de fuerza interna es el negativo del cambio de la energía potencial interna. Esto es, energía potencial interna al inicio menos energía potencial interna al final. Además también, como las fuerzas externas son conservativas, existe la función energía potencial externa, que la denotamos así, tal que el trabajo de fuerzas exteriores es igual al negativo del cambio de energía potencial externa. Es decir, potencial externa al inicio menos potencial externa al final. O sea, puedo escribir los dos trabajos, tanto el de fuerza interna como el de externa, en términos de energías potenciales interna y externa. Entonces, ya sabemos que es la energía potencial interna, pero ¿qué es la energía potencial externa? Bueno, justamente es la energía potencial que describe la interacción entre las fuerzas exteriores conservativas y el sistema de partículas. La energía potencial externa, al igual que lo que ocurrió con la energía potencial interna, tiene un término por cada par interactuante. Y yo aquí les mostré un ejemplito. Miren, supongamos que tenemos el sistema que está constituido por las masas M1 y M2 que están ubicadas en el campo gravitacional terrestre. Entonces, en ese contexto, chicos, la fuerza, que yo no las dibujé acá, pero podría dibujarla, acá va a estar P1, y, bueno, la dibujamos igual acá. Esta que está acá es peso 2, ¿sí? P1 y peso 2 son fuerzas exteriores. ¿Por qué P1 y P2 son fuerzas exteriores? Porque son las fuerzas peso. Esas fuerzas peso la ejerce la Tierra sobre las partículas M1 y M2. Con la partícula M1 y M2 son mi sistema,
y mi sistema no incluye al planeta Tierra, entonces las fuerzas P1 y P2, que son los pesos, son fuerzas exteriores, porque son fuerzas ejercidas por un elemento, que es la Tierra, ¿sí? Que es ajena, es decir, exterior a mi sistema, constituido por dos masas, M1 y M2. Pero ahora bien, nosotros sabemos ya que las fuerzas peso son fuerzas conservativas. En otras palabras, las fuerzas exteriores sobre mi sistema de dos partículas son fuerzas conservativas. Y por lo tanto, va a existir la energía potencial externa, ¿sí? Para ese sistema, que me va a permitir describir el trabajo hecho por dichas fuerzas exteriores. Bueno, ya sabemos cuál va a ser la energía potencial externa. Yo le dije, la energía potencial externa tiene un término por cada par interactuante. ¿Quiénes son los par interactuantes acá? La masa M1 con la Tierra y la masa M2 con la Tierra. Esos son los dos par interactuantes. Entonces tengo dos par interactuantes, el M1 con la Tierra y el M2 con la Tierra. Entonces tiene que haber dos términos de energía potencial, porque hay uno por cada par interactuante. Eso va a ser la energía potencial de la masa M1, que es M1 por G por I1, y la energía potencial de la masa M2, que va a ser M2 por G por I2. Entonces acá está el primer término y el segundo término. Un término por cada par interactuante. Eso es lo que la constituye la energía potencial externa de mi sistema. Y esto que está aquí, esta suma que está acá, es totalmente equivalente a hacer la masa total, que es la M mayúscula, que es M1 más M2, por G por I centro de masa, que es la posición, la altura del centro de masa respecto de mi nivel de referencia. Está aquí indicado, ¿sí? Dos formas alternativas, o sea, repitamos una vez más el ejemplo. Tenemos dos masas M1 y M2 que constituyen mi sistema. Sobre ese sistema actúan fuerzas exteriores conservativas, peso 1 y peso 2, que son ejercidas por la Tierra. ¿Por qué son fuerzas externas? Porque la Tierra no está incluida en mi sistema de partículas. Entonces, la energía potencial externa es la suma de la energía potencial de la masa M1, M1 por G por I1, y de la masa M2, M2 por G por I2. Esta suma que está acá es exactamente lo mismo que hacer la masa total por G por el I del centro de masa, donde I1, I2 e I centro de masa están medidas respecto del nivel de referencia que yo elijo. ¿Sí? Por último, noten que tal y como yo les escribí acá, ¿sí? La energía potencial externa asociada a la interacción entre mi sistema de partículas y los elementos externos, en este caso la Tierra, tiene dos términos, M1 por G por I1 y M2 por G por I2, es decir, un término por cada par interactuante, M1 y Tierra y M2 y Tierra. ¿Estamos, chicos? Bien. Esto que está acá, del número de par de términos, del número de términos que tienen que tener energía potencial externa, no se lo tienen que saber de memoria. Cuando vayan a resolver el problema, solo les va a quedar de manera correcta el número de términos. O sea, aun si a mí no me hubiesen dicho esto, yo ya sabía que la energía potencial externa era la energía potencial de este más la energía potencial de este, entonces me iban a quedar los dos términos ahí. Esto que yo le anoté acá y que lo dice también el Alonso y Finn, lo pongo simplemente a modo de verificación, para que una vez que ustedes han escrito la expresión de energía potencial externa, vayan y digan, veamos si está bien. Yo sé que tiene que tener un término por cada par interactuante, entonces acá hay un par interactuante de la masa M1 de la Tierra y un par interactuante de la masa 2 de la Tierra. Bueno, tiene que haber dos términos, dos términos, listo, entonces está completa la expresión de energía potencial externa, entonces no hay nada más que agregar, ya estamos bien. Sí, en modo de verificación, para que ustedes sepan que el resultado o la expresión de energía potencial externa tiene que tener tantos términos como pares interactuantes haya. Cada par interactuante en la energía potencial externa es una masa de mi sistema de partículas y en este caso el planeta Tierra, la masa M2 y el planeta Tierra, una masa M3 y el planeta Tierra y así. Bueno, ahora chicos, ¿sí? Para ir finalizando, vamos a tener entonces que el trabajo de fuerza exterior más el trabajo de fuerza interna es igual al cambio de energía cinética del sistema. Pero ya según el trabajo de fuerza externa, por ser fuerza exterior conservativa, es el negativo del cambio de energía potencial externa, y el trabajo de fuerza interna es el negativo del cambio de energía potencial interna. Entonces reescribo esta ecuación de esta forma que está acá. ¿Sí? Y defino un nuevo término, que es la energía mecánica total del sistema de partículas, que está formado por la energía cinética del sistema, más la energía potencial interna, más la energía potencial externa. O sea, como si el mismo nombre lo está diciendo. Es la suma de todas las energías que conocemos hasta ahora. Y desde luego, el cambio de energía mecánica total es el cambio de energía cinética del sistema, más el cambio de energía potencial interna, más el cambio de energía potencial externa. Luego, esta ecuación que está acá, cuando yo pase esto sumando para acá, se puede escribir como esta forma que está aquí. Paso esto sumando y esto sumando. Queda igual a 2,0. Todo esto que está acá
es el cambio de energía mecánica total. Entonces me queda que el cambio de energía mecánica total es igual a 0. Es decir, la energía cinética del sistema al inicio, la energía cinética del sistema al inicio, más la energía potencial interna al inicio, más la energía potencial externa al inicio, es igual a la energía cinética del sistema al final, más la energía potencial interna al final, más la energía potencial externa al final. Esto ocurre, chicos, si tanto las fuerzas externas como internas son conservativas. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí, chicos, no es más que el teorema de conservación de energía mecánica para un sistema de partículas. Le dice que, vamos a subrayarlo acá para enfatizarlo. Le dice que si tanto las fuerzas internas como externas del sistema son conservativas, o sea, ambas simultáneamente son conservativas, entonces la energía total del sistema, que es E, se conserva. ¿Sí? Lo vamos a indicar entre paréntesis. O sea, estamos diciendo que la E total del sistema, que es la energía cinética del sistema, más la energía potencial interna, más la energía potencial externa, es una constante. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo ese teoremita. Recuerden, eso solo se verifica si tanto las fuerzas externas como internas son todas conservativas. Si eso ocurre, entonces la energía total del sistema se conserva. ¿Sí? Es totalmente análogo a lo que vimos para una partícula sola. Ahora bien, para finalizar, esto lo último que se ve es la energía interna de un sistema de partículas. Pero primero vamos desglosando las cuestiones. Fíjense, primero, para todo sistema de partículas se puede probar que la energía cinética del sistema, medida respecto al laboratorio, se puede escribir como la suma de dos energías. La energía cinética interna y este término de acá, que es lo que se llama energía cinética de traslación del centro de masa. Veamos qué es cada cosa. La energía cinética del sistema, como ya vimos, es la suma de la energía cinética de cada partícula respecto del laboratorio. ¿Sí? Energía cinética del sistema respecto al laboratorio. Aquí está la suma de la energía cinética de cada partícula. Eso es este primer miembro de la izquierda. La energía cinética interna, chicos, fíjense que es un medio de m1 por la rapidez prima de 1 al cuadrado más un medio de m2 por la rapidez prima de 2 al cuadrado. En otras palabras, chicos, la rapidez prima 1 y la rapidez prima 2 son las rapideces de la partícula 1 y 2 del sistema, pero esta vez medidas respecto del centro de masa. Por lo tanto, la energía cinética interna del sistema representa la energía cinética del sistema respecto del centro de masa, donde B'1 ya saben que es B1 menos B centro de masa y B'2 es B2 menos B centro de masa. Esto no es más que las transformas de Galileo que ya vimos en los videos anteriores, pero yo se las escribo acá para que ya apliquen directamente las ecuaciones. Ustedes van a ver que esto es muy fácil de hacer. Parece complicado, yo sé que ustedes ven esto y se van a querer suicidar un poco más. No es difícil, chicos, ya van a ver cuando hagamos los problemas, es extremadamente fácil y de hecho no es nada nuevo a lo que ya vienen trabajando. Así que quédense tranquilos. La energía cinética traslacional o energía cinética del centro de masa es como se bautiza o se llama el término este acá. Un medio de la masa total por la rapidez del centro de masa. Ya saben que la masa total es siempre la suma de todas las masas de mi sistema, en este caso M1 más M2. Se generaliza sin cambio para todo número de partículas. La energía cinética interna, chicos, tiene una propiedad y que es independiente del sistema de referencia del laboratorio. Ya que el centro de masa, independientemente del sistema de laboratorio que lo esté midiendo, siempre tiene la misma posición. Y por lo tanto siempre va a medir las mismas velocidades para todas las partículas. Por lo tanto, la energía cinética interna es independiente del sistema de referencia del laboratorio. Una última aclaración. Fíjense que el término de energía cinética traslacional del centro de masa, que es un medio de la masa total por la rapidez del centro de masa, dice que representa la energía cinética que tendría una partícula de masa m grande que se mueve junto al centro de masa, es decir, con la misma rapidez que el centro de masa. ¿Sí? A modo de comentario nomás. Y ahora sí, lo último. La energía interna, chicos,
¿Qué es la energía interna? La energía interna es la suma de la energía cinética interna más la energía potencial interna. Obvio, ¿no? Interno es suma de lo interno, de todo lo que es interno, ¿sí? Y es independiente del sistema de referencia del laboratorio. El tercera propiedad es que podemos escribir la energía propia de un sistema como la suma de la energía interna más la energía cinética de traslación, que es un medio de la masa total por la propia del centro de masa. Esta le dicen forma alternativa de la energía propia. Y lo mismo con la energía total del sistema. La puedo escribir como la energía interna más la traslacional más la energía potencial externa. Simplemente son ecuaciones y forma alternativa de calcular. Ustedes desean, lo calculan como ustedes deseen. ¿Sí, chicos? Bueno, con eso ya está explicado todo lo que es sistema de partículas, chicos. Lo que viene a continuación en las próximas clases va a ser solo una aplicación de esto que vimos acá. Se podría decir que en cierta forma ya prácticamente hemos terminado de ver la materia. Porque todo lo otro que viene a continuación son aplicaciones de esto que yo le enseño ahora, de transformada de Galileo, de teoría de sistemas de partículas. Y repito, no se asusten. Yo sé que cuando yo lo presento el tema este en la teoría parece muy difícil. Créanme que en la práctica es muy sencillo y lo van a ver con los problemas. ¿Sí? No se amarguen y no se hagan problemas que lo van a entender. Eso yo les garantizo que lo van a entender. ¿Sí? Bueno, chicos, con eso queda terminado el sistema de partículas. Y como les dije, prácticamente ya toda la materia. Ahora solo nos queda ver casos particulares de esto, que va a ser colisiones y cuerpos rígidos, que no sé si le irán a tomar cuerpo rígido, porque no lo tomaban ni siquiera cuando la dictaban a la materia. No creo que se la evalúen ahora que están con el cursado de distancia. Es un tema que generalmente ya va a final directamente. Pero bueno, seguramente lo veremos por las dudas. Bueno, chicos, cualquier duda, por favor me escriben, ¿sí? Y como les digo, tranquilos, porque lo van a entender a este tema cuando hagamos los problemas, ¿sí?